yo les dije que eso, a posterior, gracias a que hacíamos esta simplificación que se ve acá en pantalla, a un cuerpo real que tiene una emisividad variable, que es la ondita esa, terminábamos ajustándole una emisividad menor a 1, pero que era constante, que me permitía a mí crear esa resistencia de superficie que vamos a ver hoy, porque primera vez que veamos el circuito equivalente gracias a Kirchhoff, se genera una resistencia ficticia 1 menos E sobre A por E, que lo que hacía cuando vimos radiosidad nosotros es reducir el potencial de cuerpo negro a potencial de cuerpo gris. ¿Y para qué lo vamos a usar a eso en la práctica? Nosotros en la práctica vamos a tener 4 tipos de problemas: 1, 2, 3 y 4. Sin refractario, con refractario. Es clarito acá en la diapositiva, nada más que quiero ver que entiendan la mecánica de cómo se clasifica. Yo puedo tener mi fuerza impulsora, que puede ser entre dos cuerpos negros ideales, donde el circuito equivalente, por supuesto, va a tener una estructura. Voy a tener mi fuerza impulsora entre dos cuerpos grises, donde la fuerza impulsora se calcula de otra manera. Y a su vez, entre medio de esas dos fuerzas impulsoras, siguiendo la misma mecánica que vimos en conducción y en convección, las resistencias que se interponen entre esos nodos pueden ser más o menos. Los problemas se van a clasificar en resistencias en un circuito sin refractario y con refractario. ¿Estamos? Más allá de la numerología que yo le pueda llegar a dar a esto, entendamos que existen esas 4 combinaciones, porque yo puedo tener con o sin refractario y con o sin resistencia de superficie, que lo que hacía era transformarme mi fuerza impulsora en cuerpo negro o cuerpo gris. ¿Estamos? No sé si quieren hacerle print de pantalla a eso. De todas formas, esto no es tan relevante. Borro la de 3, 2, 1. Ahí. Y los 4 ejercicios esos, posterior a lo visto en ley de Kirchhoff y en factor de división, me parece mucho más productivo aplicarlos a los circuitos en los tipos de problemas. Primer caso, cosa que no creo que les vaya a tomar porque es muy fácil esto en radiación. Transferencia de calor por radiación entre dos cuerpos negros. Vemos la frase: no hay ningún antecedente que me dé indicios de que yo tenga cuerpo gris. En la práctica, el profesor no te va a decir hay radiación entre dos cuerpos negros, cuerpos grises. Vos te vas a tener que dar cuenta cuando te diga la frase: usted tiene un tubo de cobre de 1 pulgada de diámetro exterior que está a una temperatura media de 120 grados en un ambiente donde el aire está a una temperatura de 20. Calcula el calor disipado por metro de longitud, y lo primero que a vos se te va a venir a la mente es cuando nosotros hemos visto convección natural, ¿verdad? Que aplicamos correlación de Hilbert y de definición. Eso fue el lunes, ¿sí? E incluso repasamos la semana anterior viendo todo el práctico de convección natural. Si el profesor no te advierte que desprecies la radiación, y atentos a eso, vos la vas a tener que calcular, porque en el preciso instante en el que te diga de qué material es la superficie caliente, vos tenés derecho a buscar en la tabla las propiedades de los sólidos metálicos. El cobre tiene una determinada emisividad epsilon, que seguro que es menor a 1. Entonces, si vos te colgás, vas a calcular el calor por convección natural y va a ser un error de concepto grave, a mi parecer, no sumar el calor por radiación. Bueno, pero ¿a dónde viene el tema con esto? Que si el profesor no te lo aclara, vos no podrías asumir que es entre cuerpos negros. ¿Estamos? Cosa que, viniendo de lo que me decís vos, Gastón y Nahuel, de la consulta del miércoles, el profesor no creo que entre en ese terreno mala leche. Te va a decir, no sé, que tenés una placa vertical de un horno que es de acero inoxidable, que tiene una emisividad 0,85, y con el solo hecho de darte ya el epsilon ya saben que lo tienes que calcular. De todas formas, cuando veamos los ejercicios nos vamos a dar cuenta de cómo lo miran. ¿Cómo funciona la radiación entre dos cuerpos negros? Tengo una superficie a la izquierda, superficie caliente.
Tengo un cuerpo de la derecha a una temperatura T2, un poco más frío. T1 es mayor que T2. Cuestión conceptual. El calor que nosotros vamos a calcular mediante la ecuación de la ley de Kirchhoff para radiación, nunca se olviden que como hay dos cuerpos que están a una temperatura mayor a cero, existe un flujo de calor que va de 1 hacia 2 y otro que va de 2 hacia 1. Y esto lo voy a escribir para que sí le hagan print de pantalla. Este va a ser el calor que va de 1 a 2 y este otro es el calor que va de 2 a 1. Y lo que te va a calcular Kirchhoff es esto. Con otro colorcito lo podemos poner como vector, si te resulta más potable, el Q1 2 puntito, que es, bueno, la diferencia neta entre los dos calores. Que eso te vas a dar cuenta cuando vos apliques acá circuito equivalente, vas a ver que el flujo calórico Q1 2 puntito, siguiendo la misma mecánica de la primera clase, ¿te acordás que vimos? Intensidad del fenómeno igual a fuerza impulsora sobre resistencia. Según la analogía de la ley de Ohm acá, ¿quién es mi fuerza impulsora acá? Acá el profesor, como yo no lo entiendo por qué se salteó esos pasos, lo podrías ver como poder emisivo de cuerpo negro caliente menos poder emisivo de cuerpo negro frío. ¿Sobre qué resistencia? Lo bauticemos acá resistencia por factor de visión, que es lo que vimos al final de la clase anterior. Ese flujo calórico, si yo reemplazo la definición de la ley de Stefani-Boltzmann, ¿te acordás que el poder emisivo de cuerpo negro era sigma por su temperatura a la cuarta? Y yo ahí sacaba factor común, la constante de Boltzmann, por la temperatura del foco caliente a la cuarta menos la temperatura del foco frío a la cuarta. Ambas temperaturas son temperaturas absolutas. Y la resistencia por factor de visión es 1 sobre el área 1 por F12. Recordá que por principio de reciprocidad, yo a esa resistencia por factor de división 1 sobre A1 F12 es lo mismo que poner 1 sobre A2 por F21. ¿Y para qué me haces esa salvedad, Iván? Porque hay algunos ejercicios en donde vos no conoces una de las áreas y no podés calcular los factores de división. Hay caso de un pequeño ladrillo que entra a un horno, un pan que entra a un horno, en donde hay una desproporción entre áreas y utilizamos este artificio matemático para el denominador. Lo vamos a ver hoy, ¿sí? Es el primer caso donde el circuitito equivalente representa, a diferencia gravísima entre la representación del circuito equivalente en conducción y convección, mis nodos en radiación no llevan la temperatura, llevan los poderes emisivos. Esos poderes emisivos pueden ser de cuerpo negro o de cuerpo gris, llegado el caso. En este caso, como estamos en el primer tipo de ejercicio, como es entre cuerpos negros, mis potenciales en los nodos son los potenciales de cuerpo negro. Y como te dije acá, la resistencia entre medio de los dos nodos es la resistencia de factor de división. ¿Estamos? No sé si le quieren hacer print de pantalla. Esto, lo de la izquierda, creo que es lo más importante, porque el resto es más repetir más de lo mismo. Borro la de 3, 2, 1. Un poquito. Vamos al segundo caso. Que en mi croquis creo que era el problema número tipo 3. Tengo dos superficies negras, o sea que sigo en el mundo de la idealidad. Mis poderes emisivos siguen siendo ideales, son poderes emisivos de cuerpo negro, solo que en cambio acá es lo bueno que tiene fenómenos, el profesor te tiene que aclarar de sí o sí, porque si no, no tendrías manera de cómo determinarlo, que existe un refractario entre medio de esos dos cuerpos. ¿En qué cambia respecto al problema anterior? Si nosotros lo vemos en esta diapositiva de acá, si existiese un rayo
que viajaba en esa dirección desde la superficie 1 se pierde hacia el exterior. Fíjate que si yo me avivo y le coloco una superficie que tenga un coeficiente de reflectividad igual a 1, conocido como refractario, ¿sí? Yo tengo la habilidad que ese rayo que llevaba esa dirección de perderse ahora rebota por reflexión especular, ¿sí? Y choca contra el receptor. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja respecto al problema que acabamos de ver hace unos minutos? Que ahora me inciden dos rayos sobre la superficie fría cuando antes era solamente uno, el neto, ¿verdad? Y tiene todo el sentido. Nosotros tenemos el horno de la cocina, los hornos piceros, que son forrados en refractario para que esos rayos que no van hacia la pizza se desvíen y vayan a la pizza. Una curiosidad que está bueno que sepan, está totalmente mal diseñado casi todos los hornos, salvo los de uso profesional. Todos tienen los ladrillos refractarios entre la hornalla y la comida, y lo único que hacen es desviar la radiación directa de la llama para que no se te queme el fondo de la bandeja. Pero todas las cocinas y hornos baratos tienen lana de vidrio en las paredes, el techo y la puerta del horno. Yo no entiendo por qué razón no le ponen ladrillo en los costados y en la parte de arriba. Tendría todo el sentido, porque si vos te pones a ver todo el calor que emana la tapa del horno, que te quema las piernas mientras vas a verlo, es radiación perdida. Yo utilizo el refractario para que todos aquellos rayos que no llevan la dirección que yo quiero sean desviados hasta el punto tal. Fíjate que el concepto acá es tratar de mejorar la transferencia calórica. ¿Cómo? ¿Aumentando la fuerza impulsora? No. La fuerza impulsora sigue siendo la misma. Ponele que sean las mismas superficies fría y caliente del ejemplo anterior. Lo único que yo hice acá es reducir la resistencia al viaje de las ondas electromagnéticas de un punto a otro. ¿Cómo? Con la resistencia equivalente total que sea menor a la que nosotros hemos visto en este problema. Fíjense, la resistencia que hay en el camino directo entre el nodo caliente y entre el nodo del cuerpo negro caliente y el cuerpo negro frío sigue siendo la mismísima resistencia de factor de visión, que puede ser escrita de nuevo como 1 sobre A1 F12 o 1 sobre A2 F21. Dependerá cuál de las dos maneras voy a expresarla de acuerdo a los datos del problema que estemos resolviendo. Y no sé si vos te acordás de física 3 cuando calculábamos resistencia equivalente en paralelo, que una resistencia equivalente en paralelo siempre era menor que una sola resistencia en serie. Por el solo hecho de que, a ver, si vos razonas, la corriente que circula por acá es una, por ejemplo, la conexión de los electrodomésticos en la casa que están todos a la red de 220, la corriente que circula por acá es una, y si yo coloco otro artefacto en paralelo, la corriente circula por ahí. Al fin y al cabo, la corriente neta que circula es la suma de las otras dos, que es lo que determina el consumo que viene en tu boleta de. Claro, lo que yo hago con el refractario, como te digo, es generar una rama en paralelo gracias a la radiación del refractario, reduciendo la resistencia equivalente total. Esto ya te debes acordar de física 3. La resistencia del ramal del refractario tiene dos pedacitos. Una, la que va desde el potencial de cuerpo negro hasta, lo hablemos con propiedad, un potencial ficticio o potencial flotante del refractario. ¿Por qué razón? Este rayito que viaja desde el cuerpo negro hasta el ladrillito refractario tiene una determinada resistencia por factor de visión, que es muy difícil de calcular en la práctica. Vamos a ver que hay una maña de cómo obviar eso. ¿Y para qué hablas de esto de potencial de cuerpo refractario virtual? Así, míralo. Si yo fuera el espectador,
que soy el cuerpo negro más frío, yo veo que acá me llega un rayo que rebotó en esto. Según mi punto de vista, esto está emanando energía. Y en realidad no es así, porque al fin y al cabo este rayo que venía por acá lo único que hizo es rebotar. Pero a los fines prácticos, yo debo entender que entre ese potencial o el espejo y yo hay otra resistencia por factor de visión que me va a atenuar ese rayo. Por esa razón lo tengo que tener en cuenta, la resistencia por factor de visión. Fíjate que esta es la resistencia por factor de visión R1R. Acuérdate, hay doble subíndice. El primero indica el lugar de donde salió y el segundo a donde llega, del emisor al refractario, y este R, 2R, que acá está mal, lo aclaremos, es R2. Lo pongamos ahí por si le querés hacer print de pantalla. Eso es R2. Siempre tiene esa nomenclatura, que se puede calcular como 1 sobre A2 por F2R o 1 sobre AR por FR2, por principio de reciprocidad. En la práctica no lo vamos a usar nunca. Resistencia equivalente, propiedades que hemos visto en física 3, es eso. Seguro que esa resistencia equivalente es menor que 1 sobre A1 F12. ¿Estamos? Y eso desencadena que el Q12 con refractario, puntito, sea mayor que el Q12 puntito común que hemos visto en la diapositiva anterior, por el solo hecho de que la resistencia equivalente es menor. ¿Quieren hacerle print de pantalla, chicos? Borro la de 3, 2, 1. ¡Pam! ¿Saben qué es lo que pasa? Esa resistencia equivalente que está ahí con eso refractario, la vamos a ver en un problema, el famoso ese problema de la ramita envuelta en papel aluminio que se mete en el horno. En la práctica, esto es infumable de calcular. Salvo que nosotros tengamos piezas geométricas conocidas, es imposible hacerlo. Para eso, fíjate que acá hace un par de artificios matemáticos de sacar factor común, y fíjate que cambia el color lo que está entre corchetes. Yo encuentro eso que está ahí como un factor de visión equivalente, F palito, que lo vamos, no sé, creo que llegaremos a verlo hoy día, que ese factor de visión equivalente o F palito sale de una gráfica. ¿Sí? Esa gráfica vamos a verla precisamente en este instante. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Saben? Puedo contestar. Si les da pánico escénico, tengo el celular acá al costado para contestarlo por WhatsApp, sin decir el nombre, por supuesto. Denme un segundito que se cargue esto. Acá está. Gráfica 14.1, factor de visión para radiación. Esto es una gráfica. Hablemos con propiedad a la altura del partido. Eje horizontal, variable independiente. Hay un factor geométrico que así hablado de manera abstracta es como difícil que lo entendamos. Ya cuando veamos el problema del baño, vamos a entender. Yo tengo que dividir el lado menor o diámetro de las superficies emisora y receptora, que deben ser de igual tamaño, dividido en la distancia entre el emisor y el receptor. Como que dar más detalle de eso ahora no tiene gracia, con números va a ser mucho más productivo. En el eje Y, variable dependiente, saco el factor de visión equivalente F palito. Sí, no sé cuál será el nombre técnico de la raya arriba, le digamos F palito. ¿Y quiénes son mis curvas parámetros? Acá. Hay 8 curvas parámetros. Tengamos en claro que las que están del 1 al 4 son figuras geométricas que no tienen radiación en presencia del refractario. Vos a esa gráfica la vas a usar cuando te digan, no sé, que tenés la placa
plana vertical de una puerta cuadrada de un horno convector de una cocina y querés calcular la radiación que cede contra la otra pared de una placa cuadrada de un horno que está encendido y el otro apagado, a dos temperaturas distintas. Y por ejemplo, si ese horno es de puerta cuadrada, yo con esta gráfica debería buscar la curva número 2, es decir, superficies cuadradas con radiación directa. Ahora, si vos dijeras, yo tengo el piso y el techo de esa cocina en presencia de refractario, obviamente una cosa medio absurda, pero creo que viene bien al fin académico, yo en lugar de utilizar la curva 2 debería utilizar la curva número 6. Fíjate que si yo utilizo la curva 2 para un determinado valor de relación geométrica, saco ese factor de división. Y si tuviera refractario, para la misma relación geométrica saco otro factor de división. Tiene sentido que con refractario, ¿qué le ocurre al F palito? El F palito crece. Pongo otro color así veas un poco mejor. Si el F palito crece, ¿qué desencadena? Que 1 sobre un área equivalente por el F palito equivalente disminuya. O sea que en definitiva la resistencia equivalente total cae, lo cual tiene sentido. Si yo coloco un refractario entre el emisor y el receptor, la moraleja era reducir la resistencia al paso de las ondas electromagnéticas. ¿Estamos? Por así decirlo. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. Las gráficas 5 al 8 son las mismas figuras que del 1 al 4, solo que la del 1 al 4 es sin y la del 5 al 8 con refractario. No es muy difícil de usar esto. Lo único que hay que tener, digamos, un poquito de atención es en el factor geométrico ese con el que vamos a entrar por el eje X, que en la práctica le vamos a echar bien el ojo. ¿Vamos? Por. Estábamos acá. De nuevo, yo no entiendo por qué el profesor lo repite si ya lo hemos visto antes. El concepto de radiosidad. ¿Se acuerdan que si yo era un espectador, mi ojo andaba acá, mi ojo que ve la energía que emite la superficie que estoy observando, pero eventualmente si hubiera un rayo que incide sobre esa superficie que yo observo, el rayo rebotará. Bueno, está bien, no va a rebotar el rayo tal cual esté, va a rebotar una pequeña cantidad que es la reflejada, que es el rayo incidente por el coeficiente de reflectividad. Está bien todavía. La cantidad neta que ve mi ojo, conocida como radiosidad J, es la suma de lo emitido más lo reflejado, como hemos visto antes. Y ya habíamos planteado que la radiosidad, si yo lo escribo como radiación emitida más reflejada, es la radiación emitida, emisividad por poder emisivo de cuerpo negro, que lo que hacía era reducir el potencial de cuerpo negro a potencial de cuerpo gris, entre comillas, más la radiación reflejada, que esa dependerá del rayo de donde nació. Nosotros, a los fines prácticos, se acuerdan que cuando suponíamos que la diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío no era mucha, eso hacia el final de la clase anterior tomábamos que la emisividad era igual a la absortividad. Y podíamos llegar a simplificar la ecuación. Esto por ahí la gente que rinde libre es pequeña la posibilidad que les tomen, pero si les mencionaran, dígame cuáles son las hipótesis para escribir la resistencia de superficie para reducir oficialmente el potencial de cuerpo negro a cuerpo gris, es esto, chicos. No tener mucha diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, porque así no regirían las mismas ecuaciones de onda electromagnética, y tomar que la emisividad es igual a la absortividad, por lo tanto, la absortividad más la reflectividad es igual a 1, y por propiedad del complemento puedo escribir esto. ¿Sí? ¿Qué logro con eso? Veamos un subcaso antes de entrar
a los dos problemas de transferencia de calor entre dos cuerpos grises con y sin refractario. Hagamos un análisis en las inmediaciones de un cuerpo sólido que ya no es negro. Por definición de onda electromagnética, el calor neto que sale de esta superficie es la radiación que emite esa superficie libremente hacia afuera, menos la que le incide de otro lado. Fíjate que si yo lo escribo a esto de esta manera, el calor neto va a ser la superficie de ese cuerpo A sub I por el flujo neto, ¿quién va a ser? El JI, o sea, la radiosidad, menos el GI, mi emisión o emisividad. No, emisividad está reservada para epsilon. Mi emisión. Fíjate que si yo quiero encontrar cuál es el flujo GI original que yo tenía, lo puedo escribir como mi radiosidad menos la parte del flujo que emito sobre 1 menos la emisividad. A ver, estos son pasos matemáticos. Esta demostración, yo no creo que el profesor les pida. El verdadero flujo por radiación que existe, miren cómo está escrito, entre el potencial de cuerpo negro ideal que yo tengo y el potencial de cuerpo gris, que si bien es ficticio, se ajusta al potencial de cuerpo real, ¿sí? El mismo flujo calórico por radiación que yo tenía originalmente lo puedo reescribir entre esos dos potenciales, intercalando esa resistencia por superficie que se lo venía planteando antes, ¿no? Si el cuerpo fuera negro, epsilon 1 es igual a 1 y la resistencia por superficie, bien dicho, es nula. Entonces JI es igual a EBI. Me sirve el modelo matemático este. Entonces, cuando yo vaya a la práctica, si quiero analizar la transferencia de calor entre dos superficies grises, una superficie gris más caliente, cambiamos el color acá, donde T sub I es mayor que T sub J la temperatura del receptor o cuerpo un poco menos caliente, de nuevo nosotros vamos a estudiar que el flujo neto Q y J puntito es esa diferencia vectorial entre el Q y J a secas, este otro rayito que está acá, ¿quién es? Q, J, I, y esto que estamos marcando acá, esto sería el Q y J puntito, S. De nuevo sigue planteándose la misma hipótesis, radiación que sale menos la que llega. Fíjate que si yo lo sigo planteando a esto, solo que ahora estas superficies son grises y el profesor no necesariamente te tiene que aclarar que sean grises, vos te tenés que dar cuenta en la práctica, con el solo hecho que ya al menos una de ellas tenga certeza que la emisividad no es 1, por ejemplo, tenés una pared de concreto, de acero inoxidable, de cuarzo, de mármol, de acero, son todas superficies reales, ya sabes que la emisividad es menor a 1. Y hay algunos ejercicios de la práctica en donde la emisividad del receptor, el aire, sin ir más lejos, nosotros no tenemos una herramienta de cómo calcular la emisividad del receptor. Y vas a decir, estamos en problema. Sí, pero cuando estés en la práctica vas a ver que podemos hacer un artificio matemático para zafar de eso. Moraleja, con saber que uno de los dos cuerpos es grises, sí o sí ya tu problema desencadena en este tipo de ejercicio. El flujo calórico neto lo vamos a escribir como potencial de cuerpo gris emisor menos potencial de cuerpo gris receptor, dividido por supuesto en la resistencia de factor de visión. Ojo, resistencia de factor de visión, no resistencia de superficie como hemos visto acá, porque yo con este calculito que hice aquí, lo único que hice fue atenuar
los poderes emisivos ideales en potenciales reales. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Bueno, ¿qué hacemos? Aunque el profesor no te lo pida, te lo imploro, hace el circuito equivalente. Si yo tengo la transferencia de calor entre dos cuerpos grises y nadie me dice que hay refractario, hay un único rayo que viaja del punto caliente al punto frío. Bueno, en realidad este es el rayo neto, ¿no? ¿Cómo es el circuito equivalente? Mi nodo, mis nodos son potenciales, no temperatura. Tengo el potencial de cuerpo negro emisor, que va a ser atenuado a potencial de cuerpo gris emisor J1 mediante una resistencia de superficie que tiene en cuenta la reducción en la emisividad teórica del emisor. 1 menos la emisividad del emisor sobre A1 por epsilon 1. Lo acabamos de ver 2 diapositivas antes. Del otro lado, el otro nodo del otro extremo es el potencial de cuerpo negro ideal del receptor, que va a ser reducido al potencial del cuerpo gris receptor mediante una resistencia de superficie, por supuesto, idónea a la situación, muy parecida a la resistencia de superficie del emisor, solo que esta otra va a tener en cuenta la emisividad del receptor y no la del emisor, que nunca son iguales, salvo casos muy especiales. Y entre medio, sin dudas, que existe una resistencia por factor de visión entre el cuerpo gris 1 y el cuerpo gris 2. Si yo sigo planteando lo que era la ecuación de transporte en la primera clase, intensidad de flujo igual a fuerza impulsora sobre resistencia. Como estas son resistencias en serie, ese flujo calórico por radiación que circula acá es el mismo que va por cualquiera de las tres resistencias. Y eso me va a servir a mí, he llegado el caso en algún problema donde me pida, no sé, la temperatura de la lámina entre medio, si vos tenés un arreglo de 3 chapitas de aluminio, como el del práctico, donde la de una punta está a 0 grados centígrados y la tercera está a 150, te pregunta cuál será la temperatura que tiene el que está entre medio de las dos. Y ya lo veré. Si yo aplico acá ley de Kirchhoff para el circuito equivalente, el flujo calórico por radiación es el cociente de fuerza impulsora, que viene dado. Mirá cómo está escrito esto. Fuerza impulsora neta, la diferencia de potenciales de cuerpo negro en los extremos, dividido en todas las resistencias en serie. Yo no entiendo por qué el profesor a esto acá no le agregó que yo podría escribir esto como EB1 menos J1 sobre R1, que es lo mismo que J1 menos J2 sobre R12 y es igual a J2 menos EB2 sobre R2 por principio de conducción en serie. Eso, por favor, le pediría que le hagan print de pantalla por si están tratando de reforzar un apunte. ¿Estamos? Mientras estamos un poquito de agua. ¿Estamos? Borro la de 3, 2, 1. El último caso. ¿Cuál es? Muy parecido al anterior, solo que, llegado el caso, que si estoy con cuerpos grises, me lo aclara, al menos uno de ellos es gris, entonces ya la manera de plantearlo es cuerpos grises. Si yo este rayito que se iba y se perdía en la inmensidad, trato de recuperarlo colocando una superficie refractaria, ese rayo es recuperado. ¿Qué crees que va a pasar? Presta atención que acá el paralelo, como vimos
Transferencia de calor entre dos cuerpos negros en presencia del refractario, el paralelo iba desde el nodo EB1 hasta el nodo EB2. No. Acá, cuando tengo transferencia de calor entre dos cuerpos grises en presencia del refractario, el paralelo se plantea. Y a ver, esto a mí me parece un error. No es por subirme al pony, una cuestión de representación gráfica. El paralelo debería salir desde el nodo ideal corregido J1 hasta el J2, no desde EB1 hasta EB2. ¿Sí? Un pequeño detallito. Fíjense, hablemos como corresponde. Yo sigo teniendo una resistencia por superficie que me corrige el poder emisivo del cuerpo negro del emisor EB1 hasta el potencial, entre comillas, real del cuerpo emisor J1, más chico. Del otro lado tengo la resistencia de superficie que me corrige el potencial de cuerpo negro receptor EB2 hasta J2. Sigo teniendo una resistencia por factor de visión por interacción directa entre J1 y J2. Y sin duda que me está faltando considerar que existe acá un nodo ficticio que tiene un potencial ficticio flotante, porque ese rayito que dobló por aquí, que tendrá que pasar por supuesto por una resistencia de factor de visión equivalente entre mi emisor y el refractario, rebota y a los fines de un espectador que puede ser J2, yo veo que existe un potencial virtual. A mí me parece que el refractario emite, pero lo único que hace es reflejar, ¿sí? Sí tengo que ponerle que esto tiene un potencial R. ¿Estamos? Y sin duda existirá una resistencia por factor de visión. ¿Qué creen que va a pasar acá? Esto es infumable de calcular. Las resistencias finales en ese puente de superficies grises en presencia del refractario, en la práctica es, salvo que tenga una figura geométrica, regular, por cierto, y muy sencilla, me va a costar un montón encontrarla a la resistencia del triángulo ese, del equivalente al triángulo. Para eso, hacemos el mismo planteo de resistencia entre dos cuerpos negros en presencia del refractario. Solo que la resistencia equivalente total, mira cómo la voy a escribir yo. Muy parecido a la de hace rato. De hecho, es la misma. Si vos le prestas atención a este pedacito que está acá, es el mismo que nosotros teníamos. A ver dónde está. Acá. Perdón. Este, ¿sí? Es igual a este. Solo que, por supuesto, los subíndices y la nomenclatura no son las mismas porque estamos en otra situación. Claro, yo en la práctica, a ese factor equivalente, lo sigo sacando de ese ábaco gráfica donde tengo el factor geométrico en el eje X y saco el F palito con el eje Y y tengo mis curvitas parámetros que corresponden a la configuración geométrica que yo tengo en el problema. ¿Estamos? Y si yo planteo ley de Kirchhoff del circuito equivalente total, permíteme cambiarle el color por si quisieras hacerle print de pantalla, tengo la resistencia por factor de resistencia de superficie, que lo que hace es atenuarme el poder emisivo del emisor. Pongo otro color acá. Tengo la resistencia de superficie del receptor, que hace lo mismo que la que dijimos hace un rato, y te pongo esta en otro color. El puente, lo sustituyo con el AF12 palito. Y el AF12 palito sale de la gráfica, a pelarse. Nosotros vamos a ver en el práctico, algunos ejercicios por ahora seleccionados en donde
ese F1,2 palito lo vamos a calcular, entre comillas, por definición, haciendo el estudio analítico, que es un parto. Y el segundo, el otro problema, al F1,2 palito lo vamos a sacar directamente del abaco, porque ya era imposible sacarlo más. Vamos, chicos. Dudas, preguntas, espacio de participación, dramatismo, no sé. ¿Nada? Bueno, vamos a la práctica. Un tubo horizontal de acero de 2 pulgadas de diámetro nominal, escala 40, deben saber ya que existe la tabla número 5 de tuberías estándar, donde están todas sus medidas. Transporta vapor condensante a 130 grados. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente con ese dato? Que bueno, ya creo que les rompí las pelotas durante todo el mes de febrero. Saben que cuando yo tengo un fluido que está en estado de cambio de estado, es decir, líquido saturado o vapor saturado, el coeficiente de convección pelicular H, que en este caso va a tomar el rol del coeficiente de convección forzada en flujo interno, porque el tubo circula, el vapor circula por el lado interno del tubo, va a ser muy grande. Entonces la resistencia por convección forzada en flujo interno va a ser despreciable. A su vez, como el material es acero, ya tengo que tener los pantalones puestos en saber que la resistencia por conducción del sólido en el tubo metálico es despreciable porque el K del acero es muy grande. Bien. ¿Cuál es la pérdida calórica por metro de caño? ¿Qué porcentaje de esa pérdida tiene lugar por radiación? Por radiación, claro. Es como de esperar. Fíjate que te da la temperatura del fluido exterior, ya lo hablamos, la resistencia térmica del caño es despreciable, te da la emisividad del tubo de acero, vale 0,8, ¿sí? Que capaz que esto no coincide con la emisividad del acero de la tabla, y míralo así, la emisividad a lo mejor de un tubo de acero nuevo es 0,91, y si el tubo se herrumbra, lo digamos lo más tucumano que nos salga, la emisividad cambia, así que no te raspe en tu conciencia que la emisividad de un material que te den el problema no coincida con la de la tabla, porque la de la tabla, no sé, es material nuevo, por así decirlo, y si vos lo tenés bañado en pintura, rayado, lijado, pulido, cambia la emisividad. ¿Por qué te preguntaba las pérdidas por metro de caño y porcentaje por radiación? Porque te está dando la información de que vos calcules el calor disipado por convección. ¿Y cuál convección va a ser? Creo que además te lo está spoileando acá, el de la ecuación simplificada. Pero bueno, creo que sería muy sensato hacer un esquema en donde yo veo que tengo el tubo que está caliente. Obviamente esto está más adelante, pero quiero que hagamos un análisis macro del problema. Como el vapor está a 130 grados y la resistencia por convección forzada en flujo interno es nula, la resistencia por conducción del sólido es nula, yo termino haciendo catarsis que la temperatura de la superficie externa del tubo es 130 grados. Ahí va a haber dos calores que van al exterior. Un calor que va a disiparse por convección natural al aire y un calor por radiación. El primero, por favor, a esta altura del partido ya nos debemos acordar de los nombres, rige por la ley de Newton para la convección. Y el segundo, el que acabamos de ver en las dos últimas clases, rige por la ley de Kirchhoff para la radiación. ¿Sí? Fíjate, te está preguntando acá quién es HR y HC más HR. Bueno, resulta, te lo dije más de una vez, los verdaderos problemas de segundo parcial siempre implican convección y radiación o un intercambiador de calor donde tengas que sangrar utilizando Dittus-Welter, Kolb, cierta. Y en todos esos casos tenés que hacer el circuito equivalente.
Hay que tener muchísimo cuidado en cómo vamos a hacer el circuito equivalente y que estos dos calores se vean a la vez. Porque si yo no hago este artificio con esta HR, que vamos a decirlo ahora, y igual lo vamos a escribir en un rato, HR es un coeficiente de convección ficticio que me permite a mí representar el calor por radiación en el mismo circuito equivalente que el de convección. Recuerden que no se lo puede así a secas representarlos a los dos en el mismo diagrama, porque los nodos en el circuito equivalente por convección, según la ley de Newton, llevan las temperaturas, y esas temperaturas encima están elevadas a la 1. Y los nodos del circuito equivalente en la ley de Kirchhoff llevan potenciales de cuerpo negro o de cuerpo gris, que está bien. Yo puedo hacer algún kikirimichi matemático ahí de modificarlo y dejarlo en función de las temperaturas, es cierto, pero esas temperaturas están elevadas a la cuarta y ahí se me arma un problema. ¿Estamos? ¿Alguna duda del planteo general, chicos? Si no, bueno, a ver, el resto de los comentarios es como muy redundante. Yo no sé para qué lo aclara acá el profesor, me parece remil al pedo. Si yo sé que tengo un tubo de 2 pulgadas nominal escala 40, no me va a costar demasiado ir a la tabla de tubo estándar y ver el diámetro exterior, que no tiene por qué coincidir con 2 pulgadas. Y de hecho, la superficie del acero obviamente se considera gris porque ya me dijo que la emisividad no era 1. Esto me parece inapropiado. Pero bueno, no voy a poner en contra del profesor, por supuesto. ¿Estamos? Vamos a la resolución de esto. ¿Qué es lo primero que yo tengo que identificar acá? ¿Cuál de los 4 casos de radiación tengo? Transferencia de calor entre 2 cuerpos grises, entre cuerpos negros, con refractario, sin refractario. Indicios para empezar. Si a vos te dan la emisividad de alguno de los cuerpos, que obviamente no te van a decir que es uno porque sería un poco el pedo, al toque, radiación entre cuerpos grises. ¿Qué es lo siguiente que tengo que ver? ¿Hay radiación reflejada? No sé cómo me lo podría decir. El techo y el piso del baño tienen pintura blanca, tienen espejo, están rodeado de ladrillo refractario, sería como una pelotuda, no sería como decirlo tácitamente. Yo no sé cómo puede el profesor sacar ahí, digamos, un as bajo la manga del vocabulario. No creo que Bravo lo haga, ¿no? Pero con que te diga que ya las paredes están pintadas de blanco, acordate que una superficie blanca ideal tiene un coeficiente de reflectividad igual a 1. Yo tendría radiación de refractario. Acá no dice nada de eso. O sea que yo tengo que tener la convicción total. Tengo un flujo de calor por radiación entre 2 cuerpos grises sin refractario. Vamos, ese sería el caso 3, como hemos visto recién. Bueno, ya un poco de memoria, como para no repetir lo que acabamos de plantear recién, tengo los potenciales. Ay, a ver, está corrido esto. Este es el problema del ladrillo y este es el problema del tubo de acero. A ver, denme un toque. A ver, no lo voy a hacer perder tiempo. Escaneo mal, boludo. Veamos el problema del ladrillo y después lo vemos el del tubo. Perdón, me colga cuando lo escaneo. Acá está el práctico completo. Ya se lo voy a pasar, de todas formas nunca va a estar de más. Problema 1. Un ladrillo que tiene una temperatura superficial de 373 Kelvin
Se está cociendo en un horno cuyas paredes y aire están a 477,4 Kelvin. Bueno, veo que ahí el cuerpo caliente es el horno y el cuerpo frío es el ladrillo. Y el ladrillo se mueve continuamente a través de ese horno sobre una cinta transportadora de bandeja perforada. ¿Qué es este concepto de perforada? Una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando yo vaya a calcular el factor de visión entre mi emisor y mi receptor. Porque si esa bandeja fuera, por ejemplo, de goma, maciza, sin agujerito, yo podría llegar a considerar que la radiación del ladrillito, a ver, dibujémoslo ahí, que viaja a través de la cinta, solo incide por arriba y por los costaditos. Pero al ser perforada, yo le puedo sumar de que le llega radiación por abajo. Haber dicho en la práctica, le llega radiación por todos lados, por toda su envolvente. ¿Sí? Se estima que la emisividad del ladrillito ese es 0,93. Eso lo transforma inmediatamente en un cuerpo gris y todo el problema que yo vaya a resolver ya sé que es cuerpo gris. Y es rectangular y tiene tal geometría, tal altura, tal ancho y tal longitud. Calcule la velocidad de transferencia de calor radiante total, UR, que recibe el ladrillo, suponiendo que ese ladrillito es pequeño en comparación con el horno. O sea, la relación entre el área del emisor y el área del receptor es bajita. ¿Sí? Despreciando la transferencia de calor por convección natural, o sea, este es un ejercicio medio tranquilito, dibújame el circuito equivalente, además de calcular el calor, por supuesto. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer acá? Identificamos qué tipo de ejercicio es. Ya te lo dije hace rato. Yo acabo de ver la emisividad del ladrillo. Eso transforma mi problema en radiación entre cuerpos grises. Como yo no tengo el indicio de que las paredes del horno sean blancas o tengan refractario, este es el ejercicio, al igual que el frustrado que hemos empezado hace rato y no lo hemos terminado, es radiación entre cuerpos grises sin presencia de refractario. Y el circuitito equivalente, que no sé si el término correcto es decir, nos lo sabemos de memoria, sino que sabemos plantearlo, va a plantearse por tres resistencias. La resistencia de superficie del ladrillito, que lo que hace es atenuarme el poder emisivo del ladrillito negro al real. Por el otro lado voy a tener la resistencia de superficie, que me atenúa el potencial de cuerpo negro del aire en potencial de cuerpo gris o real del aire. ¿Saben cuál es el problema? Que yo no sé de dónde voy a sacar epsilon 2, porque en el aire, digamos, es como que nosotros no tenemos las herramientas, ni los conocimientos, ni los vamos a tener de cómo sacar epsilon 2. Algo vamos a tener que hacer para zafar de ese problema. Y por otro lado, sin dudas que hay una radiación directa entre el cuerpo gris J1 y J2. Esa resistencia por factor de visión, obviamente que lo vamos a tener que calcular. Y acá hay que empezar a pensar. Por el solo hecho de que me decían que yo tenía una bandeja perforada, fíjate que el factor de visión de 1 a 2, yo no tengo idea quién es. A ver, de 1 a 2, según la nomenclatura, si 1 y 2 es emisor y receptor, que el emisor es el horno y el receptor es el ladrillo, yo no sé cuánto porcentaje de lo que emite el horno va a parar al ladrillo. Ponele que esa cinta transportadora lleve 3 o 4 ladrillos a la vez. Yo no sé cuánta es la cantidad, el porcentaje que le llega a un ladrillito individual. Nunca lo voy a poder saber a F1.2. En cambio, el F2.1, perdón por el ruido de fondo, el F2.1 es la radiación que emitiría el receptor hacia el horno. Como el ladrillo entra totalmente envuelto alrededor del horno, F2.1, ¿cuánto vale? 1. Bueno, ahí viene la famosa avivada que nosotros tenemos que hacer en prácticamente todos los problemas de radiación,
por principio de reciprocidad, A1, F1,2, yo no lo puedo calcular, no sé cuánto vale, pero por principio de reciprocidad yo sé que vale 1 sobre A2 por F2,1. ¿Sí? Ahí viene el chiste. Banqueme un segundito que me están haciendo señas que me necesitan un minutito. Ya. Ahora sí, chicos, perdón. Gracias. Estamos. Circuito equivalente, aunque el profesor no te lo pida, me parece que es inevitable. Por sobre todo para un bien de ustedes. Porque si no les llegase a cerrar algo, pueden llegar a retroceder y ver dónde está el error. Si no hacen el circuito equivalente, capaz que no se dan cuenta. ¿Estamos? Es una inversión. De ese circuito equivalente, según la ley de Kirchhoff, Q1, 2 puntito, que es el calor neto, fenómeno de conducción en serie, tomo potencial de los extremos, potencial del horno negro menos potencial negro del aire, sobre las tres resistencias, que ya la hemos hablado. ¿Sí? Superficie Iván. por factor de división. ¿Sí, brother? Entonces, ahí donde que vos justificás de la resistencia 1,2, estaría mal justificado, digamos, porque ahí dice que F1,2 igual a 1. Ah, es verdad, no es F2,1. Listo, listo. F2,1. F2,1. Está mal el Bien, subíndice y el puntito. gracias. Oye. Bueno. Hagamos suma acá, porque ya no necesito escribir. Desarrollo la ley de Kirchhoff. La diferencia de potenciales de los cuerpos negros por la ley de Stephanie-Boltzmann, ¿se acuerdan que yo la podría... A ver, acá tratemos de no saltearnos tantos pasos. Es sigma por temperatura a la cuarta. Y si yo hago distributiva es temperatura del foco caliente menos el foco frío. Pero antes de llegar a eso, yo tengo el problemazo de que acá epsilon 2 no lo conozco ni lo voy a conocer jamás. Nuestra picardía, lo mismo que el problema del parcial de la ventana, en donde te dicen que vos tenés una habitación donde la ventana obviamente es de vidrio y querés calcular la cantidad de calor irradiado hacia el exterior, y ahí la radiación va del vidrio al aire. Vos no tenés idea de la radiación del aire. Pero, ¿qué vamos a hacer acá? Argentinos mal acostumbrados a ventajear siempre. Sacamos factor común a 1 en el denominador. ¿Qué gano con eso? El A1 del primer término y del segundo. ¿Sí? En el tercero, fíjate que si yo divido miembro a miembro, a ver, no es que saque factor común, lo veamos así de otra manera. El denominador lo multiplico completo por A1 y se me va el A1 del primer término y se me va el A1 del segundo. Y el tercero me queda el cociente A1 sobre A2. ¿Quién es A1 sobre A2? Si yo le llame 1 al ladrillo y 2 al horno, como está acá, bueno, ahí, 1 el ladrillo, 2 el horno, y te decía que el ladrillito era chiquitito en orden de magnitud respecto al horno, listo, zafo. La tercera resistencia para mí es despreciable y esquivo de tener que saber cuánto vale epsilon 2. Me queda, obviamente, ese A1 bollando en el denominador, pasa multiplicando el numerador. ¿Estamos? Y ahí viene la definición de Stephanie-Boltzmann. Diferencia de potenciales de dos cuerpos negros es sigma por la diferencia de temperaturas absolutas a la cuarta. Y creo que el denominador es más redundante que nunca. La resistencia por superficie del ladrillo
conocida la emisividad del ladrillo, no me debería representar nada. Y la otra era la resistencia a factor de visión, como hablábamos hace rato con Gastón, está al revés los subíndices, según el planteo. Yo sé que la radiación del ladrillo al horno es 1, pero la del horno al ladrillo no tengo idea, así que me baso en esa. ¿Estamos? Previo cálculo auxiliar, ¿quién corno era A1? Según mi nomenclatura, A1 es el área del ladrillo. ¿Cuál área? Buena pregunta. Toda la gente que ha renegado conmigo en operaciones sabe que hay un montón de áreas. Esa área que va acá es el área envolvente. Toda el área externa que irradia hacia el receptor o el medio. En este caso, como es el aire que lo envuelve el ladrillo, esa área envolvente obviamente va a ser la suma de las 6 caras del ladrillito. ¿Sí? Creo que no es muy difícil ver eso. Va multiplicado por 2 porque cada área se repite por 2, ¿no? Esta con la del otro lado, esta con la de abajo y esta con la de atrás. No es más que eso. Y anda, calor total. Coincide muy bien con el valor del práctico. ¿Estamos? Cosas que a mí me parecen fundamentales. Circuito equivalente con todos sus aderezos, quiénes son sus resistencias, quiénes son sus potenciales. Obviamente no tengamos cuidado con estas cositas, puede pasar cualquiera. Y en la resolución, todo esto que está acá, lo justifiquemos. El profesor a lo mejor te dice, vos tenés un tubo de acero vertical que va por la, no sé, en una instalación de un ingenio que lleva vapor, bla, bla, bla. Querés calcular el calor disipado del exterior. ¿Y el exterior quién va a ser ahí? El medio ambiente. Seguramente el área envolvente del tubo respecto al área del ambiente es despreciable. ¿Qué sé yo? No lo podemos saber. Y en otros casos, cuando vos sepas que introducís un ladrillo de 10 por 10 por 20 en un horno de 1 metro cúbico de lado y es, bueno, cúbico, hay capaz que esa relación a 1 y a 2 no sea despreciable. Como vamos a ver en el práctico, sí. En el problema, sí. O sea, es como que numéricamente hay muchas variaciones en los resultados. Yo honestamente creo que va a ir un problema en donde te pida convección y radiación o te pida conducción y convección y saques con gráficas de Burney. Ahí te toma todo sin necesidad de boludearte. No creo que vaya a afilar, a pegarte con el tema de los números, sino con el tema del concepto. Ya que estamos, veamos un problema en donde la fuerza impulsora es mi incógnita. En un espacio evacuado, eso indica que es un vacío, que no hay resistencia por convección ni por conducción, ¿sí? Se ha dispuesto 3 láminas de aluminio paralelas y a distancias pequeñas en relación con su superficie. Traducido al castellano, ¿qué implicaría eso? Muy probablemente que el factor de visión entre todas ellas sea 1. Hay una alta interacción entre ellas. Las láminas externas se mantienen a 0 y a 150 grados centígrados. Cuidado con que no es Kelvin. Me dice que hay una tercera lámina. Me pregunta cuál es la temperatura que alcanza la lámina central en el equilibrio térmico y el flujo de calor en estas condiciones, tomando que la emisividad del aluminio en todos los casos es 0,05. ¿Eso qué implica? Como la emisividad no es 1, transforma todo mi problema transferencia de calor por radiación entre 2 cuerpos grises. Como yo no tengo indicios de que haya refractario en medio de ello, es en 2 cuerpos grises por radiación directa. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Esquema. Hay una cosita que hay que aclarar aquí. La dirección de esto está mal. ¿Por qué razón? Si esta es la temperatura de la placa fría a la izquierda, placa caliente a la derecha,
evidentemente el flujo calórico va a ir de derecha a izquierda. Una cuestión que parece un poco tonta, pero por las dudas, lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Una cuestión que por ahí nos va a raspar. Nadie me dijo el tamaño de las láminas. Bueno, así como nosotros hemos visto el radio crítico en ICQ, en convección natural, en conducción, puedo calcular el calor por metro de longitud de un tubo o el calor por metro cuadrado entre superficie. ¿A quién le importa? Total, siempre y cuando yo tenga presente que puedo sacar factor común y tirar para el otro lado Q sobre L o Q sobre A y no meta la pata, pues todo bien. ¿Estamos? Ejercicio a la altura de las circunstancias. Un circuito equivalente que un chorizo de cosas. ¿Por qué? Yo tengo 3 láminas. Poder emisivo de la izquierda, la del medio, la de la derecha. Como esas láminas son de aluminio, no son cuerpos negros, la emisividad es menor a 1, me veo obligado a intercalar una resistencia de superficie en cualquier dirección en la cual yo vaya a estudiar. La de la placa de la izquierda tendrá que atenuar su potencial que apunta a la lámina central. La de la derecha tendrá que atenuar su potencial para la que apunta a la central, y la central, como irradia para los dos lados, tendrá que tener una resistencia de superficie para ambos lados. Y sin duda, todavía yo no me debo olvidar que hay que intercalar una resistencia de superficie, de factor de visión entre los potenciales corregidos o popularmente conocidos como potenciales de cuerpo gris que se forman luego de corregir los potenciales de cuerpo negro. ¿Estamos? Permítame tomar un poquito de agua. Ahí hay que tener cuidado. No creo que el profesor sea muy mala leche en darle algo que sea difícil de armar el circuito equivalente. Lo que sí tenga el esfuerzo sobrehumano de hacerlo lo más prolijito posible el circuito. Y sin duda que acá el calor, si está bien marcado, va de derecha a izquierda. Nomenclatura. Según la ley de Kirchhoff, ese calor por radiación lo puedo escribir como fuerza impulsora total, como son un montón de resistencias en serie. Vos fíjate, yo no puedo calcular el potencial W sub black de la placa 2, que es la placa central, porque justamente una de las incógnitas es la temperatura de la lámina central. Pero a mí eso no me preocupa, siempre y cuando yo no la toque en el numerador. Como fuerza impulsora, hasta luego. En cambio, en el denominador sí van a ir las 6 resistencias. Las 4 de superficie, que en este caso es milagroso que son iguales, porque todas las áreas son del mismo material y tienen el mismo tamaño. Si no, ni en pedo pasa eso. ¿Sí? Y lo otro, obviamente cada problema tiene su moraleja, son las resistencias de factor de visión, que en este caso, como la posición relativa entre todas las láminas es la misma, que no siempre pasa, las resistencias de factor de visión también son las mismas. No nos olvidemos de todo eso que estamos diciendo, que lo decía el enunciado, se lo justifica con variables. El área de todas las láminas es la misma y pasa a llamarse A. El factor de visión entre todas las láminas considero que sea igual a 1. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, sintetizo eso. Mi flujo calórico es el A que saco como factor común en el denominador, que andaba acá abajo, lo multiplico acá arriba. Tengo las 4 resistencias de superficie más las 2 resistencias factor de visión, que a ver, 1 sobre A1 F1,2 creo que da 1 si yo saco el A para afuera, ¿sí? Por esto. Y creo que el resto es números, ¿no? Fíjense, como les decía, yo no tengo idea del tamaño de la lámina.
paso el área dividiendo para el otro lado. Aplico ley de Stephanie-Boltzmann para calcular la diferencia de potencial de cuerpos negros. No te olvides, creo que acá está bien planteadito, dentro de los argumentos siempre van las temperaturas a la cuarta. ¿Estamos? Calculo flujo neto de calor por radiación por unidad de área. Algo que creo que lo dije en la primera clase y nunca va a estar de más. Cuidado con el análisis dimensional. El flujo calórico originalmente es energía por unidad de tiempo. Kilocalorías por hora, que en este caso la culpa es de kilocalorías y no sale en kilojoules en sistema internacional por el valor, por el número de la constante de Boltzmann. ¿Sí? Pero no te olvides que como esto está dividido en el área, esto va a su vez dividido por metro cuadrado. El profesor te va a reventar si pones mal la unidad. ¿Estamos? Bueno, un problema similar al que vimos, al de la pared del horno, revestido con magnesia 85 y con aislante común. Problema número 4 del TP8. No me acuerdo en qué semana lo hemos visto, pero sí lo hemos visto. Sí, ya no me pidan tanto porque tengo muchas cosas en la cabeza de los dos grupos. Yo en este circuito equivalente no conozco la temperatura de la lámina central, pero yo sé que ese flujo calórico, como son todas resistencias en serie, puedo plantearlo tomando esto de a porcioncitas. Y ahí tengo que ser pícaro. A ver, valga la redundancia, sigue valiendo la misma idea que el volumen de control. ¿Por dónde hago pasar mi volumen de control para poder encontrar mi incógnita? Y bueno, obviamente por WB2. ¿Tiene alguna gracia pasarlo por acá? Si yo no sé cuánto vale J2, medio que me voy a chicanear solo, no me conviene. Tampoco me conviene hacer pasar, entre comillas, mi volumen de control por J1, porque no tengo idea cuánto vale J1. Me resulta, a ver, muchísimo más potable hacer un circuitito entre el WB1, que es la lámina de la izquierda, que está a 0 grados, y tengo en cuenta las tres resistencias que se interponen entre medio de eso, y si no, resulta exactamente igual volcarlo para el otro lado, hacer un circuitito equivalente entre la lámina de la derecha, que estaba a 150 grados centígrados, y esta otra, por supuesto que tendrá en cuenta estas otras tres resistencias. A ver, las resistencias a la izquierda y a la derecha son las mismas. Claro, en este problema, en lo que te vaya a dar el profesor, no sé. Solamente ten en cuenta que existe eso y que habrá algunas veces que puedo tener esa, digamos, dicotomía de camino que no te debería cambiar el resultado, sino que te va a cambiar la dificultad de acuerdo al número de variables que se ven involucradas. No sé, elijamos cualquiera de los dos caminos. ¿Sí? Yo elijo el de la lámina caliente, o sea, la de la derecha. Creo que ya lo dije hace un rato acá en el denominador. Perdón, el de la lámina de la izquierda, la fría, porque según la nomenclatura, la 1 era la de la izquierda. Fíjate que en este circuitito hago el mismo artificio de sacar factor común en el denominador A. A ver, te limpio esto. Saco factor común A y al A lo pateo para arriba. Después al A lo pateo para la izquierda del lado de Q. Y fíjate que el Q sobre A es al que yo lo calculé hace un rato en el renglón anterior, que era 232 kilocalorías hora metro cuadrado. ¿Quién es mi incógnita acá? Creo que era un poco obvio que yo necesitaba saber la temperatura de la lámina central TB2. No debería a esta altura de las circunstancias representar ninguna dificultad despejar TB2. ¿Estamos? La única salvedad que hay acá, cuando vos vengas a despejar esto, es raíz cuarta, ¿no? Que ahí está para el hoyo. Con el perdón de mala palabra, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular raíz cuarta, boludo? A ver, calculadora,
Yo todo esto que tenga acá lo voy a elevar a la 0.25. Tampoco es la gran cifra. Hay calculadora, por supuesto, que vos le podés poner el argumento, pero si tenés una calculadora, no sé, tipo Casio FX 570, que no tiene esa función, como la mía, tenés que hacerlo directamente el cálculo auxiliar, que no es la gran cosa tampoco. Y te quiero advertir algo. El resultado que vos saques de la ley de Kirchhoff es una temperatura que está en Kelvin, unidad de sistema internacional. Capaz que a vos no te sirva esto para chequear si es que está bien o mal. Restale 273,01, creo, del cero absoluto y pasalo a grados centígrados. Y fíjate que esa temperatura está entre medio del foco frío y del foco caliente, que sería un buen indicio de que no esté mal. Y lo segundo, bueno, controlar con el resultado. Está bastante decente la diferencia. 91.20 y 97.20 y 97.21. Vamos, chicos. Dudas, preguntas, espacio de participación. ¿Nada? Bueno. Problema medio extraño este. Vamos a ver si me alcanza el tiempo para verlo. En una cañería por la que circula oxígeno a 70 grados centígrados, se ha colocado un termómetro cuya lectura es 10 grados mayor de lo correcto debido al error por radiación cuando las paredes de la cañería se encuentran a 200 grados centígrados. Si las paredes de la cañería están más frías, pero la temperatura y la velocidad del aire son las mismas que para el primer caso, el error por radiación es de 5 grados. ¿Cuál es en este último caso la temperatura de las paredes? Y vos me vas a decir, no entiendo una en este ejercicio. Te marco las dos situaciones. Ese razonamiento no es muy popular acá en Fenómenos. Este es un ejercicio viejo de cuando la Soya sí enseñaba fenómenos. Por eso está tan malintencionado. ¿Por qué? Te decía que el oxígeno circula con la misma velocidad en ambas situaciones. Podríamos decir que la resistencia por convección forzada en flujo interno del oxígeno es la misma. Solo que en una situación 1 y situación 2 la temperatura de la pared de esa tubería no es la misma. ¿Por qué razón? Porque la lectura del termómetro marca distinta unidad. ¿Y qué sentido tiene esto? Que el termómetro recibe dos calores ahí. Recibe la lectura por convección más la de la radiación de la pared contra el instrumento. Ahí y ahí. ¿Estamos? Sigo sin entenderlo. ¿Dónde está mi resolución en ese entonces? ¿Cómo te lo explico? Yo en la situación esta de la izquierda tengo un circuito equivalente. ¿Cuánto va a ser el calor por radiación que recibe el termómetro? Diferencia de potencial. Termocuplo, termómetro, lo mismo, ¿no? Y la temperatura de la pared en la situación 1. Vos fíjate que como te decía que esa pared era una pared de vidrio, creo, o algo así, al saber que es una sustancia real, que no sé si nos decía la emisividad por las dudas. No. Al menos cuerpo negro no es. ¿Sí? Cuerpos grises, sin refractario, circuitito equivalente como el que acabamos de ver en el problema anterior. Dos resistencias de superficie y un factor de división. Según la ley de Kirchhoff, problema idéntico al de recién, ¿qué hago? Saco factor común el área de mi receptor, que es la de la termocupla, y muy probablemente el área de la termocupla respecto al área de la tubería es despreciable. El mismo razonamiento que el problemita del ladrillo. ¿Sí? Me ahorro calcular la emisividad de la pared. Y yo sé que ese es el flujo calórico por radiación. ¿Estamos? ¿Cuál es el inconveniente acá? Yo no conozco ni el área del termómetro ni la emisividad del termómetro.
¿Qué es lo único que conozco? Si bien no lo he calculado, el coeficiente de convección que recibía calor el termómetro de la corriente de oxígeno, según la ecuación de Newton para convección, es área del termómetro por el coeficiente de convección por delta T. ¿Estamos? Ahora, ¿qué se mantiene en común entre la situación 1 y la situación 2? Te decía ahí el enunciado que el fluido circulaba con las mismas condiciones. O sea que son comunes los calores. ¿Cuáles calores? Los de convección. ¿Estamos? Estamos. Esa es una hipótesis. Y la otra, para que un artefacto, en este caso el termómetro, tenga una buena lectura, el calor que recibe para poder tomar la lectura, que sin duda es inevitable, tiene que ser igual al calor que ese artefacto emite hacia el exterior. ¿Cómo hago a ver para explicarte esto? Ustedes han visto que los termómetros, bueno, ya no hay termómetro de vidrio de mercurio, se lo metían bajo la axila para saber si tenía fiebre 1. Uno tiene que esperar al menos, no sé, un minuto con el vidriecito bajo la axila a que el instrumento alcance la misma temperatura que el cuerpo. Y fíjate que eso se da cuando alcanza equilibrio térmico, el aparatajo ese bajo el sobaco. ¿Sí? Nos riemos un rato. Que alcance equilibrio térmico significa que la cantidad de calor que recibe el termómetro del cuerpo es la misma que el calor que el termómetro despide al medio ambiente. Porque cuando yo lo saco al termómetro de la cajita, me pongo la axila, está frío. Claro, yo para tomar una buena lectura en un termómetro tengo que alcanzar el equilibrio térmico. Si yo me tomase la lectura un segundo después de medirlo, resulta que era mayor el calor que recibía que el que emitía. No alcanzó el equilibrio. Bueno, eso sé que es rebuscado, pero yo tengo que explicarle todas las cosas habidas y por haber. En la situación 1, el calor por radiación que desparrama el aparato es igual al que recibe por convección de la lectura del oxígeno. Claro, en la situación 1, el calor por radiación es igual al de convección. Si bien yo no tengo idea cuánto vale, ese calor de radiación y de convección, que no sé calcular ninguno de los dos, son iguales. Vamos, rebuscado. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Yo en la situación 1 tengo un determinado calor por radiación y un calor por convección, que ya hemos debatido que son iguales cuando están en equilibrio. En la situación 2, como que tendría mucho sentido volver a tener que plantearlo igual. Esa lectura del termómetro a 80 en lugar de 75 es cuando alcanzó el equilibrio térmico. El calor de la convección que recibe esa lectura es el mismo que está irradiando. Y a su vez, ¿qué más tengo en común? Como el flujo interno de oxígeno no ha cambiado, el coeficiente H es el mismo. ¿O no? El área del termómetro es la misma. La emisividad del termómetro es la misma. ¿Qué hago acá? Divido miembro a miembro ambas expresiones. ¿Qué conozco de acá y qué no? Zoom. Bueno, no tanto. Temperatura inicial y final del fluido. 75 y 80, que me lo daban de dato. Tengo las temperaturas iniciales de la radiación. Temperatura inicial de la pared, mi incógnitaza esta, temperatura final de la pared. Despejo TW2 del balance térmico. El calor por radiación en los dos casos es igual al calor por convección en los dos casos. Está bien, a ver,
el calor de la situación 1 no es igual de la situación 2. Esto sí es distinto, aclaremos. Pero esto sí es igual a esto. Moraleja, las lecturas de los equipos de mediciones, cuando el calor que recibe es igual al calor que emana el artefacto, para que se estabilice la lectura del aparato. ¿Sí? Es como muy rebuscado esto, pero no me costaba nada explicarlo. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? Este problema sí está raro, así que calculo que sí tiene que haber dudas. Hablen ahora, no se queden ahí traumados. Bueno, y si no ha llegado el caso, nos vemos el lunes. Vemos 2 problemitas más de radiación, uno con y uno sin. Digamos, ambos con radiación. Uno lo calculamos por definición al F palito y el otro lo sacamos el ábaco. Y de ahí vemos difusión. No es muy común que tomen difusión, pero vamos a ver lo imprescindible. Vamos a ver los 3 modelos matemáticos que se ven en la práctica con 3 ejercicios de eso y ahí terminamos la teoría. Yo calculo que eso lo vamos a ver lunes y, no sé, miércoles, cosa que Nahuel no tenga el inconveniente que pasó el martes, si no tiene ningún problema ustedes. Y vemos si metemos también clase y salvaje el miércoles y el jueves, cosa de que quienes se presenten en la segunda mesa ya repasamos los finales posta. Y bueno, de ahí si no, saben que seguimos sosteniendo consultas y viendo más práctica para los que rinden en la tercera o en la cuarta. ¿Estamos? Sí, envío una pregunta. Vamos a ver el tema de los laboratorios, la visita a la estación experimental y eso. Yo no sé si tiene mucho sentido. Por ahí, si querés, lo vemos en la consulta. A ver, Bueno, no digo que esté de más, pero siempre trato de ir al hueso de lo que es máxima prioridad. Es muy poco probable. En todo caso, a ver, en la clase adicional esa, de la gente que rinde libre, ahí sí podemos verlo, ¿sí? dale, porque a mí me ha dicho que sí me iba a preguntar sobre eso y he entrado a la fase y ya no está todo lo de la visita. Claro, sí, sí, a ver, la gente que rinde un examen final común no le va a pedir eso. Pero por supuesto, sí, lo vemos, no hay ningún problema. Yo lo que quiero que veamos es un ejercicio de intercambiador de calor de esos remil negrero, uno de número de Biot remil negrero y uno de balance de energía remil negrero, que son los, digamos, los que no tienen escapatoria, y uno de permeabilidad, llegado el caso. ¿Vale? Así Dale, que buenísimo. bueno, nos estamos viendo el lunes, chicos. ¿Estamos? Así que bueno, buen fin de, que anden bien. Chao, Y nos voy a vemos. seguir trabajando. Éxitos.